Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo espacio creado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, donde dedicamos un rato a hablar con algunos de nuestros artistas para conocerlos un poco más y profundizar en algunas de sus obras. Hoy nuestro invitado es un metedor artista, Javier de Mendoza. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. A vosotros. Muy bien, vamos a comenzar diciendo algunos datos biográficos acerca de ti. Javier de Mendoza nació en 1996 en Barcelona y estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Cursó su último año en la Roma University of Fine Arts. Mientras, ha participado en varias exposiciones con sus obras, como por ejemplo en el 46th Annual Cowan Koch Valley Arts Show en Duncan, Canadá, donde además recibió el premio a la excelencia. En 2019 recibe el premio de la exposición de pintura y escultura anual de la Asociación de Vecinos del Pase San Juan en Barcelona, y su obra Luigi fue candidata para el premio Reina Sofía en su edición número 55. Me parece muy curioso. ¿Cómo acabas participando en una exposición en Canadá? Yo estuve estudiando el bachillerato en Canadá y entonces ahí fue donde descubrí, digamos, el mundo de la escultura, en la clase, en el taller de cerámica, digamos. En el taller de cerámica ahí se hacían lo típico de vasos, platos y tal, y yo con ese mismo barro me llamó mucho la atención y me creó muchas inquietudes el hacer escultura figurativa, donde empecé a hacer mis primeros proyectos y tal, y mis primeras exposiciones también fueron ahí en Canadá gracias a la ayuda de los profesores que teníamos ahí también. Hablando también un poco así de tus recorridos internacionales, me parece muy curioso porque además los dos hemos coincidido en Roma, en el Erasmus, en el mismo año y en la misma época. ¿Cómo viviste tú un poco tu estancia allí? Yo la verdad es que el primer semestre, que fue todo prepandemia, la verdad es que aproveché mucho porque la universidad era una universidad más pequeña que la que yo estaba acostumbrado aquí en Barcelona, con lo cual tenía mucha más posibilidad, ¿no? de usar el taller y de contactar más, un vínculo más directo con los profesores, por ejemplo, y compartir ideas y tal. Y la verdad es que luego cuando vino la pandemia, yo estuve en un apartamento en Roma, ahí encerrado, y estuve trabajando todo lo que pude. Y la verdad es que en vez de tomármelo como algo súper agobiante, me lo tomé más como algo, una oportunidad para poder trabajar todo el día sin tener que hacer otras cosas como ir a clase, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, la verdad es que fue un año muy productivo para mí, con muchas ideas y muchos proyectos a raíz de esta pandemia también, que funcionaron bastante bien, la verdad. Por lo menos utilizaste ese tiempo para, como un trampolín, ¿no? Para no quedarte estancado Claro, y seguir aprovechando. sin taller, pero bueno. Sí, bueno, pero en la medida de lo posible. Sí, sí. ¿Y en qué medida ha influido tu estancia en Roma en tus producciones artísticas? De hecho, la estancia en Roma, los proyectos que empecé a desarrollar ahí sobre la decadencia, sobre la drogadicción y tal, en formato tridimensional, la verdad es que es un tema que he seguido tratando hasta ahora, y la verdad es que fue el inicio de varios proyectos que estoy realizando ahora y que tengo intención de volver a realizar en Roma el año que viene. Y la verdad es que muy bien. Es decir, a raíz de todo eso, mis inquietudes a nivel sociológico han avanzado mucho en una dirección muy concreta, que la verdad que me despertó mucho interés, ya que es una ciudad que está tan llena de arte, tan completamente plagada de esculturas, pinturas, de dibujo, de arquitectura y todo eso, que la verdad es que me inspiró mucho para empezar a crear otras obras más contemporáneas de una forma distinta, digamos, dando visibilidad a otro sector que no sea la belleza o la grandeza, sino todo lo contrario a nivel social, ¿sabes? Algo que está muy poco visibilizado a nivel social, y poder plasmarlo, ya que nunca ha sido plasmado de esta manera. Viendo tu repertorio de obras, podemos encontrar tanto dibujos y pinturas como esculturas. ¿En qué formato prefieres trabajar y qué ventajas te ofrece uno frente al otro? Pintura es algo que pintura hace tiempo que no trato. Dibujo sí, porque siempre hay que refrescar la cabeza en temas de volúmenes y comprender un volumen en un espacio, con lo cual el dibujo sí que lo mantengo siempre. Y en un tema de escultura yo normalmente suelo trabajar, lo que más me gusta, por ejemplo, es la piedra. Lamentablemente no tengo siempre la posibilidad de tallar piedra a nivel de materiales, a nivel de instalaciones y a nivel general, pero normalmente lo que más suelo trabajar es el modelado en barro y posteriormente un molde de silicona o de yeso para hacer una copia en resina o una obra de material definitivo, ya sea también en bronce, por ejemplo. Cuando decides ponerte a hacer alguna obra nueva,
¿Cuáles son los referentes que sueles ojear o cuál es sobre todo tu fuente de inspiración? La verdad es que mi fuente de inspiración tengo que admitir que desde hace muchos años siempre ha sido Rodin. Rodin es un grande tanto por su fuerza como su expresión, como por su no tener que llegar a la técnica perfecta, de la figuración perfecta, de hacerlo todo hiperrealista, sino de hacerlo más expresivo. Y sobre todo a nivel actual, por ejemplo, me inspira mucho a nivel técnico la escuela de Florencia, la Florence Academy of Art, a nivel de técnica, pero no a nivel de temas. Sin embargo, hay un escultor que se llama Yegor, que está dando clases ahora en la Barcelona Academy of Art, que es un escultor que para mí tiene una fuerza impresionante a nivel visual y sobre todo a nivel de contorno de la obra, y tiene una fuerza increíble que la verdad es que sí que es verdad que me inspira bastante en temas de fuerza, sobre todo de fuerza de la obra y de temática y sobre todo el tema ese del punto de decadencia de la obra, que a su vez convierte esa decadencia en algo bello. Al final el arte también se muestra un poco, se basa un poco en mostrar la realidad, ¿no? Que no tiene por qué ser todo Claro, perfecto, sino exacto. que el día a día está lleno de cosas, por así decirlo, imperfectas. A su vez forman una perfección total. Claro. ¿Y en qué momento decidiste que querías dedicarte al arte? Bueno, tal como he dicho antes, en Canadá descubrí la escultura y ahí me puse y realmente pensé que lo que quería hacer para el resto de mi vida sería producir esculturas y plasmar mis inquietudes en la escultura y sobre todo los temas sociológicos que a nivel lo que más trato suelen ser los temas sociales, digamos, no tanto políticos, sino más sociales, que a veces va bastante vinculado, pero y eso fue algo que pensé que debería plasmar todo eso que pienso, que muchas personas también comparten o no conocen, para dar un momento de reflexión al ver esta obra, un punto de reflexión en los temas sobre los que trato. Y la verdad es que cuando llegué a Barcelona, a la Universidad de Barcelona, en primero de carrera ya me di cuenta de que realmente o sea, después de haber tratado todos los sectores del mundo del arte, que era lo que más me interesaba en ese momento, la verdad es que lo que más me llamó la atención siempre ha sido la escultura, no ha sido ni la pintura, ni el dibujo, ni las artes performáticas. Al final lo que más me ha llamado ha sido trabajar con las manos, que es algo que agradezco mucho a nivel, si tengo que hacer algo para el resto de mi vida, prefiero estar siempre trabajando con las manos y en movimiento que estar haciendo trabajo de administración, por ejemplo. Y Mm. ahí eso lo tuve muy claro siempre. Tu primer contacto con la escultura fue en Canadá, como bien habías dicho. O sea, ¿tú llegas allí a las clases de cerámica porque tú lo eliges o porque estaba como incluido dentro del horario obligatorio? Realmente, claro, yo me apunté a clase de arte para no hacer otras clases, es decir, para compensar créditos, para no hacer una clase de química, por ejemplo, que no me apetecía tanto, y lo puse como para descartar créditos, y luego a mi gran sorpresa dije, hostia, esto realmente me llama mucho la atención, y al final casi todo el año, estuve todo el año metido en la clase de arte, y al final hacía las otras clases así un poco como a distancia, de hacer los deberes rápido para entregarlos, y estaba todo el día metido y focalizado en proyectos ahí dentro. Así que más o menos fue así. Entiendo que, por ejemplo, en España, en los institutos y en los colegios no hay, o por lo menos que yo tenga constancia, no hay como esas clases dirigidas a aspectos más artísticos. ¿Tú crees que haría falta incorporar ese tipo de clases? Yo creo que sí, yo creo que realmente es un sector que es muy bello, muy interesante y además potencia una creatividad en la persona que ya sea para hacer arte en el futuro o para hacer económicas, es una creatividad muy necesaria. Al final también una persona, un estudiante cuando está estudiando en un instituto, por ejemplo, en una clase de arte que a lo mejor son cosas muy simples como dibujo, por ejemplo, yo en Canadá la clase no era de escultura ni los profesores eran grandes escultores, pero yo al final uno cuando tiene unas inquietudes lo plasma e intenta sacar de lo poco que tiene lo máximo que pueda. Entonces, al final también, con las pocas clases que suelen haber en los institutos de optativas de arte, por ejemplo, de ahí se puede sacar un potencial bastante grande si se aprovecha como persona también. Y yo creo que se debería fomentar también a nivel de inversión, de espacios, sobre todo de enseñar a la creatividad y a plasmar inquietudes personales que no sea seguir un mismo camino todos juntos para que acaben todos juntos en el mismo sitio también. Viendo un poco a tu obra, si tuvieras que definirla en 4 o 5 palabras, ¿cuáles serían? Yo diría expresiva, diría fuerte, diría imperfecta y diría decadente.
porque suelen ser los temas que más me llaman la atención. Es decir, también realizo obras que son más bellas, más desnudo femenino perfecto, o así como con mucha belleza. Sin embargo, siempre tiendo a lo vasto, a lo contundente, digamos, a los volúmenes, a los planos oscuros. Con la pintura, cuando realizaba pinturas, también siempre empezaba pintando un cuadro de un paisaje y al final acababa borrándolo todo, pintando un fondo negro, poniendo 4 brillos para hacer algo súper tenue y súper lúgubre, por ejemplo. Y al final, en mi obra siempre se puede ver ese punto lúgubre y no suelo realizar obras tipo La Eterna Primavera, por ejemplo. Y bueno, viendo un poco tu trayectoria hasta ahora, ¿hacia dónde crees que evolucionará tu futuro en el arte? No me limito mucho a que evolucione a nivel nacional o internacional. Yo prefiero apuntar a un nivel más internacional, haciendo lo que hago con nuevos proyectos que me vayan surgiendo y con nuevas ideas, y siempre manteniendo un poco la línea que estoy manteniendo, y llegar un poco a una repercusión un poco a nivel social, como habíamos comentado, que tenga un trasfondo un poco social y que se conozca a nivel social los temas que trato para su reflexión, porque al final las obras que hago siempre buscan un punto de reflexión de un espectador, que no son obras tanto como para decorar una casa o un jardín, sino más no de museo tampoco, porque también son para casas, pero más en ese aspecto, ¿no? En plan, buscar un poco un mensaje, transmitir un mensaje al público, con lo cual siempre buscar esa trayectoria donde moverme para poder llegar a la más gente posible para transmitir ese mensaje. Pues si te parece bien, vamos a pasar al tercer bloque, ¿de acuerdo? Yo te mostraré algunas imágenes de tus obras y tú nos comentas Perfecto. un poco acerca de ellas. Esta es la primera imagen. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ella? Esta obra es una obra que tengo justo detrás ahora, que está en proceso, y es una obra que un día trata sobre todo sobre la ansiedad que genera toda este confinamiento y el no poder salir de tu espacio, digamos, ya sea tu vivienda, tu taller o tu hotel, donde sea donde vivas, ¿no? Pero en plan, el no poder salir y relacionarte y poder pasear libremente, esa ansiedad que a mí me ha generado, un día, como se puede ver, es una silla de madera súper débil, y un día cogí una silla de madera, empecé a añadir barro y empecé a construir como una especie de autorretrato de cómo yo me sentía en ese momento sentado en una silla en mi taller en completo silencio, con la luz encendida, y ese agobio que me generaba el estar día tras día, hora tras hora, sin poder ni siquiera apenas salir a comprar más material, ni siquiera, por ejemplo. Y es un poco esa idea, ¿no? Es decir, la fragilidad de la silla de madera antigua sobre 200 o 300 kilos de barro que hay ahí metidos, casi apenas sin estructura, y con esa fuerza visual de una persona comprimida en su estómago, digamos, ¿no? Como sujetándose la cabeza con una mano, sujetándose la otra pierna en plena tensión. Yo creo que todos nos hemos sentido así un poco alguna vez, claro, esta situación tan extraordinaria y al final pasar tanto tiempo con nosotros mismos a veces incluso nos lleva un poco a ese lado oscuro, ¿no? Exacto. A caer un poco Por eso, sí, en sí, la dejadez. la pura ansiedad, digamos. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que cualquier persona se puede sentir representada por esta obra. Exacto, que las personas se sientan identificadas un poco con el mensaje que intento transmitir, que no deja de, o sea, siendo un escultor en la época en la que estamos viviendo, no deja, a nivel espacio-tiempo, tiene que tener una coherencia la obra que hago con la época en la que estamos viviendo, por lo tanto la obra siempre tiene que reflejar un punto de esta obra ha sido hecha en esta época por unas vivencias que el artista, en este caso yo, ha vivido en esta época, ¿no? Y la gente y el espectador que lo va a ver en esta época o en el futuro puede ver lo que se vio o lo que está viendo en este momento. Pues vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta obra es una de las obras más bellas, más no tan decadentes ni tan siniestras como las otras que realizo. Y esta obra es de una serie que se llama Send Nudes, que también tiene un vínculo con la pandemia, ¿no? Las relaciones a distancia que se han generado a raíz de la pandemia, en la que no se puede viajar, no puedes ir a ver a tu pareja, no podías salir de tu casa, con lo que aunque vivieras en la misma ciudad que tu pareja o la persona con la que tienes más afinidad a nivel emocional o sexual, no se pueda convivir ni verse en persona, ¿no?
por lo que hizo una serie de esculturas que incorporaban todas ellas el aspecto de las videollamadas y el sexting y las fotografías eróticas, digamos. Por lo que son varias obras que siempre incorporan un móvil, un teléfono móvil, por el que es lo que muchas parejas hoy en día suelen utilizar para, estando a distancia, poder seguir teniendo un contacto emocional o un contacto erótico, o como cada uno tendrá su propia situación sentimental, ¿no? Pero un poco esto que antiguamente era como mucho más tabú y ahora está como mucho más abierto el tema de las fotografías, los vídeos y el compartir eso con tu pareja o tu persona especial, digamos. Y es una serie de obras que realicé en Roma en época de pandemia cuando estábamos en cuarentena. Sí, bueno, yo creo que además también a la fuerza todos nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías, o sea que igual, como que Claro. esto del concepto de las videollamadas y todo eso, incluso para los que estuvieran más desactualizados, por así decirlo, al final a la fuerza han Sí, tenido sí. que subirse al carro. Hasta la persona de 90 años ha tenido que hacer una videollamada, ¿no?, con sus familiares queridos, igual que una pareja también lo tiene que hacer con su respectivo, digamos, o respectiva. Claro. Muy bien, vamos a pasar a la tercera imagen. Esta obra, también realizada en Roma, es una obra que se llama Compost, y esta obra representa un tubérculo de jengibre fusionándose con un superhombre, típico hombre americano sobrealimentado, que hace un poco la crítica a que toda esta pandemia y todo este virus, igual que la peste negra, hace un montón de años, surge a raíz de mala gestión a nivel social también, sobre cómo se gestiona. Por ejemplo, la peste negra surgió por la inmundicia, por la suciedad, ¿no? Y un poco que ahora, por ejemplo, está viendo sobrepoblación en el planeta, sobrealimentación en algunos países, como en América, por ejemplo, bueno, en todo el mundo, pero en América destaca más por tener personas que pesan lo que pesa un caballo prácticamente, ¿no? Y entonces es un poco esa crítica de un tubérculo de jengibre que es, digamos, algo biodegradable en una persona humana, porque al final todos los humanos somos biodegradables. Al final nacemos, crecemos, morimos y nos convertimos en compost, nos convertimos en un tubérculo, digamos, que se queda bajo tierra, del cual nace la vegetación, a un mundo más libre de todo eso que nosotros mismos estamos generando y estamos ensuciando el planeta, ¿no? Por eso se está fusionando con un tubérculo, porque al final es lo que acabamos siendo, ¿no? Digamos, un tubérculo de algo biodegradable que tarde o temprano nosotros mismos nos mataremos. Y si pesamos 300 kilos, pues es más materia prima para la vegetación al final. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta obra se llama Martí y es una obra más de un carácter más contemporáneo, con una mirada, intenté conseguir una expresión en esta obra un poco neutra, pero sutil, es decir, con una mirada hacia abajo, con una especie de sonrisa esbozada y añadirle también un carácter contemporáneo a raíz de unos volúmenes y unos planos, ya que generando sombras y luces se genera un desvío de la atención del espectador, ¿no? Digamos, el oscuro de los ojos, el oscuro del mechón del pelo, de la boca y de los elementos más conceptuales que hay en la parte inferior. Entonces es una obra que me resultó muy interesante hacerla, porque el modelo que tenía justamente era un modelo que me resultó muy complicado, más complicado que otras esculturas que he hecho, por ejemplo, ¿no? Porque tenía una piel bastante tensa y era una persona bastante joven. Y claro, es muy fácil confundirse, y cuando haces un par de rasgos un poco más fuertes o exagerados en una persona joven, ya enseguida le estás sumando 20, 30 años, ¿no? Digamos. Y fue una escultura muy complicada, de la cual estoy bastante contento, e intenta conseguir un poco eso, ¿no? La sutileza de la expresión del gesto, tanto de mirada como de sonrisa medio esbozada, medio no. Un poco parecida a la Luigi, que también intenté buscar ese efecto, ¿no? A diferencia de otros bustos, por ejemplo, que sí que he hecho una expresión claramente muy definida, o claramente pidiendo ayuda, o claramente enfadada o triste, por ejemplo. Intento buscar un poco más la sutileza en este busto. Cuando haces esculturas de personas, ¿cuál es la parte que te resulta más difícil de realizar? Yo creo que la mirada, porque es decir, lo que cuenta mucho en una escultura, sobre todo antiguamente, por ejemplo, en los ojos no se hacía nada en los ojos, ¿no? Digamos, se hacía un globo ocular completamente plano para darle una expresión más ambigua, que podría ser de cualquier persona o podría tener una personalidad muy diferente.
Yo cuando veo a una persona lo que más me interesa es captar la personalidad de esa persona, captar su esencia. Por lo tanto, la esencia de una persona al final casi siempre recae en la mirada. Entonces, la mirada es muy importante conseguirla, es muy importante conseguir que tenga la mirada de esa persona, porque aunque tú hagas unos ojos, una escultura que no tiene nada que ver con los de esa persona, si los ojos están bien hechos, la escultura, si nadie conoce el modelo, la escultura queda bien hecha. Pero para mí me importa mucho más el que tenga la personalidad de esa persona y pille esa esencia que el resto de cosas. Entonces es un trabajo que a lo mejor me lleva mucho más tiempo, sobre todo de pensar, de analizar y de intentar, a veces incluso prueba y error para conseguir exactamente lo que estoy buscando y pillar a la persona que intento retratar. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto es un boceto para un proyecto que tengo aquí atrás, que es a mitad de tamaño natural, que se llama La Piedad Contemporánea. Es una obra que es una crítica a nivel social de todo lo que está pasando a nivel policial en todo el mundo, ya sea con las personas negras en América, por ejemplo, y las manifestaciones que la policía se está desfogando completamente contra esas personas. En España, por ejemplo, con el 1 de octubre y la violencia a nivel policial que hay. Y es inspirándome en La Pietà de Miguel Ángel, poder coger esa esencia de su obra, de la tristeza, para poder, o sea, del arrepentimiento, digamos, y de esto, para poder captar un policía antidisturbios concretamente, sujetando a un manifestante herido con rostro arrepentido, porque al final lo que intento expresar con esta obra es que al final todos somos iguales, es decir, al final el policía puede acabar de recoger a un manifestante que puede ser su propio hijo que no está de acuerdo con sus ideas y a lo mejor haberle dado un pelotazo de goma y que lo coge del suelo arrepentido como que he hecho. Sin embargo, si es una persona desconocida para él, a lo mejor quizá no le importa tanto, ¿no? Y es un poco esa crítica a toda la violencia excesiva que está habiendo por parte de la policía a nivel mundial ahora mismo. A mí por lo menos me transmite como que al final, por mucho uniforme que tengas o tal, al final siempre acabas siendo una persona y siempre puede llegar un punto en el que, ¿no? En el que le pase como esta escultura, ¿no? Como que se rompa y decida dar el paso de decir, mira, voy a ponerme a ayudar porque veo que lo que estoy haciendo es excederme, ¿no? Claro, es decir, es una persona que igual que tú va a comprar el mismo supermercado, va a comprar el pan en la misma panadería y al final tú, porque tu vecino piense de una forma diferente, que no está haciendo nada. Una cosa es que un manifestante esté quemando un container o está agrediendo a otras personas, en cuyo caso sí, pero no en general hacia todo el mundo, ¿no? Porque al final en una manifestación, y últimamente cada vez más manifestaciones, ya sea en Vallecas, por los confinamientos de los barrios y todo lo que está sucediendo últimamente, es al final una masacre de gente contra gente y la policía, que yo entiendo que tampoco puedes catalogar en plan, este ha hecho algo, este ha quemado un contenedor, este no lo ha hecho, pero lo que tampoco puedes hacer es entrar a destajo y empezar a agredir a todo el mundo de la forma de la que lo hacen, porque tampoco es normal que salga gente con huesos rotos y con la cara desfigurada de haber estado en una manifestación o simplemente pasando cerca, ¿no? Digamos. Y es el arrepentimiento, narra un poco el arrepentimiento del propio policía a nivel sociológico de qué estoy haciendo en esta sociedad ahora mismo, haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Digamos. Claro. Y es un poco esa crítica. Y esta es una obra que la tenía planteada para una instalación en vía pública, una instalación temporal en vía pública de mitad de tamaño natural de los dos personajes en puntos estratégicos de zonas concretas donde se han realizado estos casos, puntos que yo tenga ahora mismo más cercanos. En un futuro tengo planteado hacerlo a nivel más internacional y instalación más internacional, pero ahora, por ejemplo, instalación en plazas concretas o en sitios concretos de Vallecas, en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, por ejemplo, esculturas de resina instaladas de forma completamente ilegal, digamos, igual que si fuese una manifestación, y ese sería como mi derecho a manifestarme de una forma pacífica, no presencial, digamos, para evitar la violencia sin crear ese tipo de situaciones, simplemente a través de mi escultura, a través del arte, a través de la cultura. Pues nada, Javier, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado porque ha sido súper interesante y de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier.